Hola, mi nombre es Jorge Tilen Armand. Ahora vamos a ver una entrevista que hice con Karina Sáenz Borgo, la autora del libro La hija de la española, El tercer país y el cuento Tijeras, del cual hice una adaptación para cine, que es un corto que se llama Pasta Negra, que se va a presentar en el Festival de Sundance. Tendrá su premier mundial ahí el día 24 de enero. Hablamos de cine, de literatura, de nuestra relación con Venezuela, y creo que les va a gustar muchísimo, espero que la disfruten. Quiero empezar con algo como muy básico y preguntarte por qué escribes. Bueno, pues si no, ya me habría colgado de una viga, la verdad. En serio, te lo digo muy seriamente. Yo creo que escribir es un proceso de poner en orden las cosas y la comprensión de las cosas que me rodean, con las que lidio, pasan por el hecho de filtrarlas por el lenguaje y de ponerlas por escrito. Si no, creo realmente que estaría o empastilladísima o colgada de una viga. O bueno, o repartiendo batazos por ahí. Cuando yo leí La hija de la española y El tercer país, me impresionó mucho la oscuridad que cae sobre el alma de los personajes y del contexto, ¿no? Y quería preguntarte de dónde viene eso. Sabes que esa es una cosa que me he hecho la pregunta por varias razones. Pero una de ellas es ver las cosas que he escrito adaptadas por otros o interpretadas por otros. Digo, yo de verdad soy tan lóbrega y tan oscura. Y me empecé a dar cuenta que en el fondo uno mira con los insumos y con la luz y con el... Hay un adiestramiento de la mirada, por decirlo así. Es como ese dicho de que uno quiere como es querido. Y yo creo que para mí formarme, crecer, vivir en la Caracas en la que viví, dispuso sobre una mirada truculenta de las cosas. No me preguntes por qué. De hecho, en La hija de la española hay una escena cuando ella dice que ella, cuando nació ya era viuda, ¿no? Porque se había enamorado de la foto de un soldado desangrándose en un periódico, ¿no? Y yo creo que son esas imágenes que yo tengo en mi cabeza de pequeña, imágenes de infancia. Mis imágenes son todas de cosas que se rompen, que se hunden, gente que se desangra, animales que se pudren, gusaneras. Y a medida que he ido, digamos, domesticando el lenguaje y que puedo poner por escrito, esas cosas siempre emergen. Entonces hay una fijación ahí extraña con lo oscuro, con lo violento, y estoy convencida que tiene que ver con mi forma de mirar, ¿no? Si me lo decía el otro día una persona, me decía, pero no puedes hacer algo que sea feliz, no puedes hacer algo que sea... Y no es que yo tenga, no, y no es que tenga, no es que sea trágica, ni que sea, pero es mi manera de aproximarme a las cosas, probablemente sea por el lado más estropeado, el más herido. El exilio y la muerte forman parte de tu obra. Eh, ¿Qué otros elementos medulares Mm. habitan tu obra? La madre, yo creo que la madre está en todo lo que escribo. La madre como una figura política. Eh, lo pienso tanto por La hija a la española, El tercer país, lo femenino entendido como lo que da vida y también lo que la depreda. Entonces yo creo que eso está ahí muy presente. Pero ni siquiera por una cuestión de lo femenino, la sexualidad. No, 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 no. Es como la maternidad como un mecanismo de depredación. El país es una madre, de alguna manera. Todos los personajes casi son mujeres que dan vida, pero al mismo tiempo la machacan, no la trituran, que es en el caso del tercer país. En la siguiente novela son 8 mujeres, además, ¿no? Además, 8 mujeres que hablan colgadas de un árbol, ¿no? Ahorcadas, ¿no? Desde un árbol. Entonces siempre tengo la sensación que la vida, el origen de la vida, la madre, hay una relación ahí política y de poder y de depredación que está en casi todo lo que escribo y en los personajes que me interesan, ¿no? Ahora soy más consciente de eso, porque antes las imágenes aparecían de una manera mucho más desordenada, pero por lo menos en el caso de Tijeras, del corto, te has dado cuenta que todos los personajes, los 3 personajes son, incluyendo a la niña, es un seguro de vida. La abuela no deja a la niña porque no la dejen tirada, ¿no? Entonces ahí hay una cosa un poco turbia, creo yo, que tiene que ver con los afectos y el poder. Cuéntame de dónde viene el personaje de Herminia, la abuela, ¿no?
Cuéntame de ella. Herminia además es un símbolo, porque suele ocurrir mucho que en ese momento de migración masiva, en el que digamos yo me asomo al tema de la migración en la frontera, uno de los grandes temas surgió con la gente mayor. Era qué hacían, que los abandonaban en albergues, y estaba esa sensación de angustia de cuando eres un lastre, cuando huyes, ¿no? Es decir, en todas estas marchas, en lo que han sido todas las marchas de la muerte, los que siempre mueren son los ancianos, son los que dejan atrás, ¿no? Y me gustaba mucho poder contar la sensación de desguarecimiento, ¿no?, que puede llegar a tener un anciano. Y Herminia está completamente convencida que la van a abandonar en cualquier momento, ¿no? Porque además ella no se vale por sí misma, ella quiere tener alguna función, de hecho hasta deja de comer o dice que no come para que no la vean como una carga. ¿Y qué crees tú que fue como, o que es el duelo interno de ella, ¿no? El dolor que lleva ella por dentro, que se siente en la historia, ¿no? Y es algo que yo intenté capturar en el cortometraje. Y pienso que tanto en el cuento como en el cortometraje es algo que no es explícito, pero que está ahí como un aura. Porque la sensación, hay momentos en los que los mundos se clausuran, se despedazan. No es lo mismo el despedazamiento de un mundo cuando crees que puedes reconstruirlo, o cuando crees que tienes energía para sobrevivir, o cuando crees que puedes rehacer algo. Un proceso crepuscular ya viejo es una muerte anticipada. De alguna manera es ponerte a las puertas de una muerte que ya está allí, que es una muerte que llevas puesta. Y Herminia tiene mucho de eso, porque Herminia no tiene una casa, ya nada le es propio, ¿no? Ese universo pequeño que plantea Tijeras es una cosa que va a parecer más grande en otros, en el tercer país, pero es esa sensación de ser desalojado, ¿no? De perder una casa, de perderlo todo, y donde no estás muy seguro dónde te van a enterrar y dónde te van a dejar. Por eso es que yo creo que Herminia tiene esa cosa trágica del desterrado, del que no sabe dónde va a morir, ni siquiera sabe dónde van a parar sus huesos. Entonces, claro, ahí el problema de la pertenencia es mucho más grave, porque no es dónde voy a echar raíces, no es dónde me voy a morir, dónde me van a dejar tirado, dónde me van a olvidar. Y yo creo que Herminia tiene mucha esa angustia, ¿no? Y que, insisto, y que ve a las hijas, no está muy segura, las ve como unas depredadoras a ellas también. Interesante. Ahorita cuando estábamos hablando antes, mencionaste que Tijeras es el germen del tercer país. Cuéntame un poco cómo llegas a Tijeras y cómo de ahí surge el tercer país. Sí, vamos a decir que parte de Tijeras es un relato que parte de una experiencia de viaje. Yo viajé a la frontera entre Colombia y Venezuela, me fui a Riohacha a conversar con una mujer que tiene un cementerio, que tenía un cementerio allí, todavía lo tiene, yo creo que Sonia Bermúdez todavía lo tiene, y estuve con ella mirando todo el proceso de enterrar muertos, de gente que normalmente, o el grueso de ellos era gente que moría en la travesía cruzando a pie la frontera, que entonces ya habían cerrado la frontera y mucha gente se iba por las trochas, y morían en su mayoría niños, pero estaba todo el tema de los ancianos. Yo estoy un tiempo con ella y luego me muevo hacia la frontera, hacia Cúcuta, y empiezo a ver toda esta pobreza grupal. No, porque hubo un momento de migración muy, donde era visible, era absolutamente, no era una pobreza de uno o dos personas, era una pobreza grupal, gente una mendicidad grupal, que es esta historia de las mujeres cortándose el cabello a cambio del peso, ¿no? Que me pareció una imagen prácticamente que me remitía a la idea de un barracón, me remitía a la idea de la absoluta desaparición del individuo ante la necesidad. ¿Qué te puedo vender? O sea, que no sea prostituirme todavía, ¿no? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué imagen tan, ¿no?, de tanta carencia como el pelo? Y a partir de ahí surge Tijeras, como una imagen poderosísima, ¿no? Es como un grupo de mujeres vendiendo el pelo para poder comprar comida, ¿no? Que es una imagen de degradación importante, individual, colectiva, y que eso fuera un paisaje normal. A mí eso me ponía los pelos de punta. Creo que fue un momento muy duro en el que la frontera se hizo especialmente difícil. Las fronteras siempre han sido difíciles, pero indagando luego para lo que fue después la novela, me di cuenta que ahí había una figura, el que pasa, el que huye, el que está buscándose la vida. Tijeras resume, ¿no?, esa sensación de desesperación y una cierta idea
también de pundonor, ¿no? En la resistencia, en la supervivencia. Me contaste también que tienes 12 años que no pisas Venezuela. ¿Cómo fue pues tu partida y qué imágenes son recurrentes para ti de Venezuela? Mira, la última vez que fui a Venezuela estaba Chávez agonizando. Había toda una cosa como de responso en el ambiente, ¿no? Y había una gran desinformación. Recuerdo los ojos, que habían utilizado una imagen de los ojos de Chávez en las calles, como si el comandante te mirara, ¿no? Esa sensación de estar siendo permanentemente visto. En ese entonces cambiaron las licencias de radio y tú sintonizabas la radio y de repente te caían emisoras como piratas, que eran entre evangélicas, ideológicas, revolucionarias. Había una sensación de caos y yo tenía una sensación de caos y de fin de ciclo, de decadencia tan grande, que me acuerdo que yo fui el paseo Vargas se llamaba, donde estaba la GAN Nueva. ¿Te acuerdas? Que hicieron un edificio de la GAN Nueva que era todo blanco. Es decir, de repente vi que una ciudad se caía a pedazos, ¿no? Se caía a pedazos agonizando como estaba agonizando el caudillo, el comandante, ¿no? Y me generó una sensación de angustia y de opresión tan grande que me acuerdo que yo me fui a Ávila, me fui a caminar al Ávila, fui a Sabas Nieves y subí una cosa que le llamaban el banquito. Y bajando del banquito me resbalé y me rompí me desgarré la pierna. Y dije, yo no vuelvo más a este maldito país, más nunca. Y parece mentira, pero fue como una maldición, ¿no? Sé que estas cosas no suenan bien cuando las digo. Y sé que no, que alguien que maldiga el sitio en el que nació y en el que está. Y yo tengo muchísimos problemas en mi relación con Venezuela. Y normalmente suelo decir que yo vuelvo a Venezuela en mis libros o en mis pesadillas. Y más o menos se repiten las mismas imágenes, ¿no? Esta idea de que alguien te mira, de que alguien te sigue. El Ávila, por ejemplo, que siempre me pareció una imagen bellísima, con el paso del tiempo me comenzó a parecer un paredón. Era algo de lo que no se puede escapar. Y es muy curioso porque tanto en La hija de la española como en el propio Tercer País el paisaje se vuelve amenazante, es una cosa que te persigue, ¿no? Y nosotros tenemos algo, creo que en Caracas había una cosa, que es que la pobreza era topográfica, tú la podías ver. En otros sitios, no sé, en Argentina o en las zonas planas, tú no ves, no es como el caso de Brasil, nosotros que se ve. Entonces, esa como decía William Niño, el paredón de Petare, ¿no? Que decía a todo lo que eran las favelas y los ranchos en Caracas, había una sensación de caos que se te echaba encima sobre el proyecto moderno de la ciudad, ¿no? Que tú veías esa ciudad racionalista, veías el centro Simón Bolívar, y era una ciudad que en sus grandes proyectos se estaba hundiendo dentro de sí misma. Y a mí eso me generaba una sensación de angustia tremenda, ¿no? Más creo que yo tengo otros problemas, ¿no? Creo que cada quien lidia con sus infiernos. Y así como yo no puedo despegarme de esa imagen de lo violento, de la pudrición, de lo que se pudre, cuando yo evoco Caracas, por ejemplo, o pienso, por ejemplo, en el 23 de enero, y me viene a la cabeza la sensación de basura húmeda. ¿Sabes cuando las naranjas se pudren, que huele como a dulce y al mismo tiempo a podrido? Esa sensación de de un cuerpo que se descompone, pero al mismo tiempo es algo exuberante. Entonces todo eso está para mí mezclado, ¿no? Y te digo el 23 de enero porque me acuerdo que hubo un tiempo que trabajé muchísimo allí, haciendo reportaje, y cuidado, claro, cuidado era porque caían las bolsas de basura de arriba, ¿no? Porque el bajante no funcionaba, o sea, la gente tiraba la basura por la ventana. Entonces esa idea de llueve basura del cielo me parecía una imagen potentísima también de caos, ¿no? No sé cómo explicarlo de una manera que no suene mal. Y de hecho una de las primeras cosas que me pasó cuando llegué a España, que yo le pedí a un amigo, por favor, recomiéndame un autor que odie el sitio de donde viene, que no quiera saber nada de él. Y él me dijo, Thomas Bernhard. Y me puse a leerme toda la saga autobiográfica suya, Tala. Y dije, ostras, aquí hay alguien que tiene problemas con lo propio seriamente. Y yo creo que esa frialdad y separarme tanto tiempo de Venezuela me permitió entender y relacionarme bien con mi propia miseria, ¿no? Que de ahí yo creo que sale La hija, ¿no? La hija de la española, que es una novela que sale del tirón, ¿no? Enterramos a mi madre con sus cosas porque me salió sola. Y yo creo que es como un trabajo
nunca mejor dicho, como un trabajo de psicoanálisis de baja intensidad hasta que emulsionan algunos conflictos, ¿no? Y yo creo que la distancia con el país fue la que me permitió elaborar, ¿no? Esa sensación de terror que a mí me produce Venezuela. De hecho, a mí me cuesta mucho. En cuanto pongo un pie en cualquier sitio que me recuerda a Venezuela, es como si tuviera una erupción, como si me brotaran las fobias y me empezara como a... O sea, siento algo en el ambiente. Y que eso, por eso te digo, que si yo no pongo eso por escrito, probablemente no encontraría formas de metabolizar todo eso. ¿Tú crees que, por ejemplo, la manera en que tú hablas, que va y viene un léxico español, venezolano, y por momentos tiene que ver con eso? ¿O simplemente es algo del tiempo que has pasado acá? Tengo 18 años acá, en Madrid, y tengo que hacerme entender. Y es muy curioso porque yo trabajo en un medio de comunicación, trabajo en un periódico, trabajo en una radio, y tengo que hacerme entender de alguna manera. El vosotros, ya forma parte de mi forma de comunicarme, pero al mismo tiempo un español habla conmigo y dice, no entiendo, habla más lento, porque yo suelo hablar muy rápido y al mismo tiempo nunca he perdido del todo, creo yo que no he perdido el acento. Entonces sí, bueno, es como una relación monstruosa entre lo que rechazas, pero lo que es está muy presente, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo escribo, yo siento que hago una exhumación de las cosas que echo de menos, ¿no? Insisto, echo de menos y al mismo tiempo tengo una relación complicada con los olores, que es una de las cosas que más me gusta del corto. La relación con la luz, con la vegetación, esa relación extraña que hay, por lo menos en el corto se ve muy bien, o yo lo percibo así. El follaje, los árboles parece que van a devorarse estas mujeres, que se las van a comer en cualquier momento, que es lo que yo siento que pasa, ¿no? Con esa belleza depredadora que hay en Venezuela, ¿no? Tú mete la mano en una flor para que tú veas lo que te pasa, a que te sale un alacrán o te sale algo fijo, ¿no? Es decir, es una belleza que no es inofensiva, y yo creo que eso está ahí en mi cabeza, ¿no? En una relación muy enferma con un país muy enfermo, en el sentido de que yo me río mucho de estas cosas, pero yo soy la mirada del prototipo de esa clase media enjaulada en Caracas. ¿Sabes? Es decir, es como, qué bonita la guacamaya, pero todo enjaulado, ¿eh? Entonces voy a abrir la puerta y 800 cerrojos y una ciudad delirante en la que tienes unas diferencias sociales tremendas, ¿no? Y tienes un país que se dice supuestamente muy amoroso y muy igualitario y muy poco, pero había un clasismo acojonante, que es lo que planteaba La hija de la española, ¿no? Entonces había mucha gente que me decía, bueno, eso es una mirada muy particular. Sí, bueno, también, pero hay muchas veces que tú no te quieres ver retratado en una foto. A ti no te gustaría verte retratado, ¿no? En una sociedad consumista como el cuento de la más alta, la más guapa, la más tonta, ¿no? Con el Miss Venezuela, que es una de las cosas que plantea La hija de la española. Pero dicho esto con palabras castizas, pues bueno, a lo mejor suena irritante y hasta a lo mejor parece un poco estrambótico, pero ¿qué quieres que te diga? Claro, yo también tengo una relación así, no tan así con Venezuela, pero siento que cada película o cada trabajo que yo hago forma parte de una especie de exorcismo, ¿no? Claro. Y a la vez también de un registro de una serie de imágenes que significan algo para mí y que a través del cine siento que quedan ahí, ¿no? Claro. Resguardadas en una cinta o en un disco duro, y de cierta forma eso me da como una tranquilidad, ¿no? Como la tranquilidad que te da tener una foto de un ser querido que ya no está, ¿no? O el dolor que te podría dar perder eso. Que es como un duelo, dices tú. Bueno, que el trabajo es eso, como una forma de salvar algo, ¿no? O de inmortalizar una imagen, ¿no? Y Como destilarlo. tener el poder de poder darle play y que se vea de nuevo, ¿no? Ahora, pero una pregunta. ¿Tú puedes convivir con lo que has hecho? Es decir, ¿puedes convivir con la película que has hecho? ¿La ves? Nunca. Nunca. O sea, nunca veo mis películas. No las La veo en vuelves la a ver. premier como una cosa, no sé, ceremoniosa.
pero después no las veo más, porque, bueno, son como demasiadas sensaciones del proceso de haberla hecho, de lo que yo era en ese momento, de lo que pienso ahora de ese material, eh, que se vuelve una experiencia tortuosa, ¿no? O sea, es como me da ansiedad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya que estoy aquí. Eh, no, mentira. A mí me llama la atención una cosa. El cine es luz. Y por lo menos en literatura, una de las cosas que en la literatura que se ha escrito en los últimos años, por lo menos de mis compañeros de generación, pienso en Rodrigo Blanco, pienso, la oscuridad está siempre presente. Y en la documentación, elaboración o recreación de una Venezuela contemporánea nunca hay luz, siempre se va la luz. No porque la electricidad no funciona, porque los servicios están colapsados. Entonces, ¿cómo se puede contar el cine que necesita la luz, un país a oscura? Por eso a mí me llama tanto la atención la luz del corto. Con el sol. Bueno, claro, el cine es luz, pero también es oscuridad, ¿no? La falta de información forma parte también de un cuadro, de un fotograma, ¿no? Para mí es igual de importante. A veces yo hago el ejercicio de, antes de iluminar una escena o de imaginarme cómo es una escena, me gusta como apagar las luces, ¿no? Claro. Y empezar como desde atrás, ¿no? Bueno, en vez de empezar a iluminar e ir añadiendo luces, sino, ok, vamos a empezar a quitar luces. Y vas como dibujando con lo negro. Sí. Pienso una cosa, o sea, a mí hay una frase, un poema de Vicente Gervasio que me encanta, la de mi padre el inmigrante, que es venimos de la noche y hacia la noche vamos. Tengo la primera frase en la carátula de mi guión. Porque en el fondo hay una extraña luz, digamos que del trópico, la luz de Reverón, que es una luz enceguecedora total, la luz de Ramos Sucre, pero por alguna extraña razón, ahí donde hay demasiada luz, la cosa desaparece. No sé, evidentemente estamos hablando de cosas abstractas, pero todo el proceso creador, y de hecho si nos ponemos a pensar incluso en la pintura, no sé, pienso en Luisa Ritzer, o sea, la materia y la luz sigue estando todo el rato en la reflexión estética, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque todos hemos crecido con unos códigos, un tipo de luz, con un tipo de color, con un tipo de verde, con un tipo de apreciación de las texturas, ¿no? Entonces, hay una luz apocalíptica, te lo digo en serio. O sea, yo creo que es una luz enceguecedora que no necesariamente ayuda, pero en el caso del corto, por ejemplo, a mí me llama la atención porque la luz no hiere las cosas. No es ese blanco que te enceguece, que te deja loco, sino que la oscuridad de estas mujeres es preciosa. Es rara. Sí, bueno, eso se lo debo mucho tanto al director de fotografía Simone D'Arcangelo como también como a la película misma, ¿no? Fue un corto que filmamos en película 16 milímetros y pienso que el trabajo que Simone hizo también con el químico de la película y todo el trabajo de colorización, pues llegamos a algo o sea, yo empecé a entender el Pasta Negra, el cortometraje, como una fábula, ¿no? Más hacia la postproducción, ¿no? Hablando con mi esposa que coescribió el guión conmigo y escogiendo la letra, la tipografía que íbamos a poner en los créditos, ¿no? Cogimos una tipografía que aludía un poco como a esta cosa de fábula y siento que bajo esta mirada como que todo cobró un sentido como un toque surreal, ¿no? Y que es eso que está ahí añadido en el cortometraje, que son como estos espacios liminales o mentales de la abuela, ¿no? Es como el momento que la hija ve a un hombre en la calle que le recuerda a algo y entonces ese algo es una memoria quizás de la abuela o de ella, como en un lugar bello, con flores de araguaney, pero con un cielo turbio. Sí, entonces todo esto de la fábula, como para mí, o sea, creo que se transmite también en esa luz, ¿no? En esa luz como
empastelada. Sí, porque además la interpretación que yo hago de Pasta Negra es inquietante. Hay mucha angustia, o yo la percibo como espectador. Yo siempre digo, no hay una forma correcta o incorrecta de leer una historia o de ver una historia, pero ¿cómo quisieras tú que fuera percibida? Como angustia, como... Porque aparentemente no pasa nada, pero pasa de todo. Claro, claro. Angustia es una buena palabra. Yo siento que hay algo también como... Hay una comunicación no explícita entre la abuela y digamos, la hija y la nieta, ¿no? Que hay algo como también de la dignidad, ¿no? Y que la abuela cambia, ¿no? En este pequeño paso del tiempo, ¿no? Si te fijas, ella al principio siempre está como detrás de ellas, ¿no? Y al final es la primera que regresa y está como distanciada de ellas, ¿no? Y hay una lectura también interesante en ese distanciamiento que sucede en la escena del autobús, ¿no? Que un amigo interpretó eso como que la abuela había muerto y que era un fantasma que las estaba siguiendo, ¿no? Y a mí me encanta como que ciertos planos te comunican esa apertura y que puede tener distintas lecturas, ¿no? Y al final, volviendo a esto de la dignidad, en estos últimos planos en la cena, creo que ahí hay algo, un entendimiento de la abuela con esta sonrisa que le da la nieta, que es algo que se añadió, que no estaba en el cuento. Eh, y hay como un entendimiento ahí, ¿no? No explícito, pero creo que se transmite algo bello. Podría ser. Eh, yo no lo sé, a mí porque en el fondo parece un final abierto. Y de eso se trata. No, porque no sabemos lo que va a pasar. Claro. Pero, pues no lo había visto así, la verdad. Como una sonrisa cómplice. Bueno, hay una sonrisa que da la nieta que es como que todo bien, abuela. Como que el pelo vuelve a crecer, ¿sabes? O algo Ya así. te entendí. Hay Ya te entendí, ya. Claro. hay como un gesto que ella hace, que fue realmente como algo que improvisamos en el momento. O Ya sea, te fue entiendo. algo como a última hora, mi co-guionista, Oscar Pele, mi esposa, me dice, ¿por qué no pruebas esta sonrisa en esta escena, ¿no? Y yo la probé y cuando la filmamos, bueno, la economía de filmar en 16 milímetros me permitió hacer una sola toma de eso, ¿no? Y el Claro. monitoreo, o sea, como digamos, lo que tú puedes ver a través de la cámara, el monitor chiquitico, y o sea, yo casi que ni siquiera recurría a eso, sino que estaba viendo lo que sucedía en escena. Y en el momento, desde el ángulo que yo lo vi, no recuerdo que no me gustó. Y seguimos adelante y terminamos de filmar esa noche tardísimo. Pero luego en el montaje, como esa sonrisa para mí como que Sí, cierra, claro, y, no, y después hay ya te una entiendo. reacción de la abuela, como algo cambia en ella, ¿no? Sí, Algo sí. muta. Sí. Intentamos muchísimo, había inclusive otro final que filmamos, ¿no? Un final que no incluimos, donde, porque lo que está en el cuento, que era como que ella se da cuenta que ella es la próxima que le van a cortar el cabello. Exactamente. No encontraba la manera de transmitirlo sin un diálogo, o sea, que se Claro. comunicara bien, ¿no? Y luego con todo esto del Araguaney, filmamos un final donde ella, después de esta escena, se metía en su cuarto, que no está en la película pero lo cortamos, y ella se desataba el pelo y esta actriz, que se llama Lesbia López, tenía el pelo larguísimo, ¿no? Y era como algo que yo quería mostrar, ¿no? Porque siempre tiene el moño. Sí. Y en esta escena, deleted scene, digamos, se quitaba el moño y se caía este pelo larguísimo, ya se veía en el espejo y se encontraba ahí una flor de araguaney, ¿no? De este Claro, claro, ya te sueño. entiendo, claro, claro. Pero bueno, Claro, claro. siempre las películas son así, uno deja tantas cosas en el suelo que no, decidimos terminar en este colibrí de esta tacita, ¿no? Sí, Que sí, sí, mandamos a sí. pintar en esta tacita, una idea de un gran amigo. ¿Qué relación crees tú que tiene el cine y la literatura, o sea, en la identidad de un país? Porque
quiero hablar de este sentimiento, no quiero hacer algo sobre Venezuela porque no quiero, o sea, que me agarren como por el tema político, no Ya. quiero, o sea, quiero crear sin esa responsabilidad de representación, ¿no? Y yo también tengo esos impulsos también porque hacer, labrar sobre Venezuela pesa y, y es difícil, complejo, y al mismo tiempo me he empezado a preguntar si realmente vale la pena, o sea, si realmente es mi labor representar a un país a través de la imagen, o si, o sea, Hmm. por el hecho de que yo haya nacido ahí, o sea, Pero es que ¿qué tiene que ver? eso tú no lo eliges, es algo que tú no controlas del todo. Es decir, vamos a plantearlo. Hay cosas que no se pueden controlar. La risa no la puedes controlar, el hambre no lo puedes controlar, tu percepción, hay cosas que se te van a salir. Otra cosa es convertir e inducir y crear una lectura rígida, y que por eso salen caricaturas, o te sale una cosa mal hecha, o te sale una cosa impostada. Pero hay un tipo de luz que tú no controlas. Insisto, hay una percepción de la luz que tú no controlas. Hay una percepción del color que está en tu sensibilidad y que podrás modular. Que tu ojo vaya pensando, ¿no? Porque en realidad el ojo también piensa, pero recuerda. Entonces yo entiendo lo que tú dices, pero por mucho que te esfuerces, no lo vas a poder dominar del todo. Mira, me pasó con el tercer país que yo me creé un lugar imaginario, Mezquite, ¿no? Y yo dije, tengo que ponerme a trabajar y a leer cómo crear un lugar de la nada, tengo que crear un lugar simbólico, un lugar mítico. Entonces me puse con Antígona, taca, taca, taca. Me puse a leer Juan Rulfo como una loca para intentar. Yo pensé que me había quedado un lugar aséptico, ¿sabes? Como si estuviera prácticamente en el Hades. Entonces, hablando con un portugués, me dijo, eso es Venezuela. Yo le digo, mentira. Entonces, por mucho que yo intentara no hacerlo, está allí. Entonces, tiene una cinematografía, yo no creo en las literaturas nacionales. No creo en los cines nacionales. No creo. Otra cosa es que tú no puedas ver y reconocer cosas, ¿no? Es como, Kusturica no va a dejar de ser Kusturica, nunca, quiero decir, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, el problema del cine o determinada, que creo que es una cuestión generacional, tanto en la literatura de los años 60, 70, 80 venezolanos, hay una relación simbiótica con el país. Hay un realismo no entendido del todo, ¿no? Que es todo este regodeo con determinadas cosas, la violencia, esa especie de estetización de la violencia, ¿no? La estetización del delincuente, de la barriada, que yo creo que saturó muchas cosas, ¿no? De la percepción visual que teníamos cuando teníamos por lo menos 100 años de una tradición visual que tenía cosas mucho más hermosas y mucho más enriquecedoras. No lo sé, a lo mejor estoy inventando, ¿no? Pero creo que es algo que solamente que solamente lo podemos modular o somos conscientes con el paso del tiempo. Mm. Al final de tus días, cuando mires hacia atrás, ¿qué esperas ver? Bueno, primero no lo sé, es decir, ¿qué espero ver? Es que, ¿qué más da? En el sentido, quizás es un proceso personal, pero yo he pasado por un proceso de desarraigo importante. Ya no me importa de dónde vengo, no me importa dónde me voy a morir. Eh, no tengo una casa, no tengo la sensación, siempre le digo, lo duradero me rehuye. No tengo familia, no tengo hijos. Tengo una relación, además, mi futuro pasa por el hecho de cuidar gente, ¿no? Tengo unos padres muy mayores, tengo un hermano discapacitado que requiere de mi cuidado. Tengo la sensación de que estoy cuidando un mundo que está por desaparecer. Entre medias está la literatura, que es como el lugar al que le prendo fuego a las cosas, ¿no? Escribir me hace compañía, me tranquiliza. Esperar de eso, decir, espero haber escrito grandes novelas, he escrito lo que necesitaba. ¿Cómo serán percibidas? Eso es una cosa muy arbitraria. Y creo que esa sensación de perpetuo extrañamiento, estar cerrando y haciendo maletas una y otra vez, me ha hecho desapegada en general. Es como cuando yo digo, yo no quiero que me quieran.
no quiero que me hagan daño, no quiero que me molesten, no quiero que me persigan, no espero de vosotros nada bueno en general. A eso me refiero. Entonces, ¿qué espero haber visto? No lo sé. La verdad es que no, solamente la única cosa que más o menos tengo con cierta certeza es que me gustaría morir sin dolor, como todos los seres humanos. Pero no tengo una sensación de... No creo que la vida me deba nada. No, ni que yo se la deba a ella. Pero a nivel personal. No a nivel de proyecto, éxito, ¿no? Sino a nivel tuyo. Bueno, no sé. Me gustaría no estar en un corredor de la muerte, ni que me vayan a inyectar. Me gustaría no estar condenada a muerte. No, quiero decir, no. ¿Qué más da? ¿No? Van a apagar la luz y yo no me voy a enterar de lo que va a pasar. Quiero decir, es una respuesta muy cínica la que estoy... Pero, ¿qué te podría contestar yo que fuera real y que yo me lo creyera? No lo sé. Como todo el tiempo estoy pensando, Dios mío, siempre estoy puesta en lo peor, en el catastrofismo, en el... ¿Qué espero? No lo sé. Oye, si me encantaría poder tocar el corazón de Jesús y hacer... No te rías, de verdad. A ver si sangra. Pero no lo sé. La verdad es que no sé qué decirte, no sé qué se contestan estas cosas. Pero eso sí, me encantaría, de verdad. Tiene que ser... ¿Sabes qué horrible es el rush de saber que te vas a morir y no poder contarlo después? Bueno, y está bien ir adelante sin pensar tampoco en lo que uno construye, ¿no? No, olvídate. Es decir, creo que es lo peor que puede pasar. Mira, a mí me gusta mucho... hay elucubraciones al respecto, ¿no? Piensa en Primo Levi. Primo Levi sobrevive a Auschwitz. Sobrevive. Escribe si esto es un hombre. No se lo quieren publicar porque nadie quiere que le cuentes. No me cuentes, nadie quiere saber lo que pasó en Auschwitz, nadie quiere saber nada del Holocausto. Primo Levi va siendo químico, un tipo que trabajaba con colores, un tipo de cosas concretas. Sobrevive a Auschwitz, en principio. Y un buen día va y se tira por la escalera de su edificio. No aguanta más. Además, ya siendo un hombre muy mayor, ya habiendo pasado 2 años, ese hombre jamás sobrevivió a Auschwitz. Y todo lo que haya construido no eran más sino pequeñas muletas y pequeñas ayudas. Por eso es que la experiencia del destierro y la experiencia del exilio es devastadora. Porque si tú te tienes que exiliar con 20 años, no pasa nada, lo construimos todo. Pero cuando te tienes que exiliar o te tienes que ir con 60 años, te dices, todo lo que he construido, o a la gente que se le queman las casas, o viene esa sensación de que hay algo más fuerte que tú, que te lo va a quitar todo, es una cuestión que puede llegar a ser paralizante y puede llegar a ser realmente dolorosa. Entonces eso no quiere decir que vas a vivir como un cínico diciendo me voy a gastar todo mi dinero en porros, en cocaína y me voy a morir en una esquina. No, tampoco se trata de una dejadez de lo vital, pero ese sobrevalorar lo ya construido, no lo sé, la verdad es que no lo sé, en serio, no tengo ni idea. Creo que me he resignado y me he acostumbrado a la intemperie. En general, a la intemperie me refiero desde el punto de vista emocional, estética. Patrocinado por Floxetina. No, la Floxetina no sirve. No es buena. Bueno, ¿algo más que quieres agregar? No, estoy... Ok. Bien. Listo. Ya, chicos. Ahora hacemos como del Mailu y se vaya. Ahora me tienes que llevar a algún lugar en un carro. Ahora yo espero que tú me lleves en un road trip. O en un paseo. Vale, muy bien. Yo te traje un carro. Ahora tú me tienes que llevar y tú estás sentada en el volante. ¿Nos podemos estampar contra algo? No. Te prometo que te llevaré un día que estés más optimista. No, Dale. muchas gracias. No, gracias a ti.